Bhutale Srimati Hridayananda Dasgoswamiti Namini Namaste Guru Hamsaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dusta Siddhantanasini Panchakalpa Tarvyascha Krita Sindhu Vyavacha Patitanam Pavanevya Vaishnavya Namo Namaha. También les ofrezco mis reverencias a ustedes por estar aquí, por escuchar. Pienso que son personas muy, muy especiales. Les agradezco también poder estar aquí con ustedes. Bien, tenemos los textos 9, 10, 11, 12, 13, 14, hasta el 16, ¿no? Del 9 al 16. ¿Quién le gustaría leer? Si quieren, levanten la mano y hacemos ahí el rol. ¿Quiénes quieren el gusto de leer estos textos en voz alta? ¿Nadie? Yo. ¿Alejandro? Sí, ya están 3, 4 manos levantadas también y Susi. Ok. Entonces, ¿por qué no los veo yo aquí? Están las manitas ahí en creo que en la lista de participantes. Sí, en la lista de participantes, sí, es cierto, perdón. Ajá. Ok. Entonces, pues los voy a poner aquí como están. Alakshya, texto 9. Gina Govinda, texto 10. Lu López, texto 11. Agustín López, texto 12. ¿Son de hermanos o algo? No, es broma. Susana Trejo, texto 13. Sí, somos hermanos en Krishna. Sí. Susana Trejo, texto 13. Ok, y luego otra vez le van a tocar doble a Alakshya. Ok, adelante Alakshya. Ok, gracias. Aquí estoy limpiando mis lentes, a ver si sale mejor visión. Una visión trascendental. Dice, todos los 3 antedichos estados de diferentes entidades vivientes son interdependientes. En ausencia de uno de ellos, no se entienden los otros, pero el Ser Supremo, que ve a cada uno de ellos como el refugio del refugio, es independiente de todos. Por lo tanto, Él es el refugio supremo. Texto 10. Después de separar los diferentes universos, la gigantesca forma universal del Señor Mahavishnu, que salió del océano causal, en lugar de la aparición del primer Purusha Avatara, entró en cada uno de los universos separados, deseando recostarse en la trascendental agua creada, Ubarbodaka. Carbodaka, ok. 11. Esa suprema personalidad no es impersonal y por lo tanto tiene como cualidad distintiva la de ser un Nara o persona. Por consiguiente, el agua trascendental que emana del supremo Nara se conoce como Nara. Y debido a que él se acuesta en esa agua, se le conoce como Narayana. Texto 12. Uno debe saber definitivamente que todos los ingredientes materiales, las actividades, el tiempo y las modalidades, así como las entidades vivientes que están destinadas a disfrutar de todo ello, existen solo por su misericordia, y tan pronto como Él no se ocupa de ellos, todo se vuelve inexistente. Bien. Susana. Texto 13. El Señor, mientras yacía en su cama de sueño místico, generó el símbolo seminal de matiz dorado a través de la energía externa, debido a su deseo de manifestar diversas variedades de entidades vivientes procedentes solo de él. Alakshya, de nuevo. Tan solo óyeme decir cómo la potencia de su señoría divide la unidad en 3 partes, que reciben el nombre de entidades controladoras, entidades controladas y cuerpos materiales, de la manera mencionada anteriormente. Sí. China, creo. ¿Otra vez Agustín? Ajá. Yeah. Ok, Del cielo, situado... Ok, adelante, adelante. Texto 15. Del cielo, situado dentro del cuerpo trascendental del Mahavishnu manifestador,
Se generan la energía de los sentidos, la fuerza mental y la fuerza corporal, así como también el total del manantial de la fuerza viviente total. Esto yo leo el 16. Así como los seguidores de un rey siguen a su señor, en forma similar, cuando la energía total está en movimiento, todas las demás entidades vivientes se mueven. Y cuando la energía total cesa de trabajar, todas las demás entidades vivientes detienen las actividades de los semidioses. Sí. Sarvashri, ¿me ayudas cerrando la puerta, por favor? Gracias. Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Tenemos un océano de información en estos solo 8 versos. Siempre digo que es too much para unos cuantos minutos. Bien, pues vamos a regresar al primer verso que leímos y vamos a avanzar a partir de ahí, poco a poco. Bien. En el texto 8 y texto 9 se está hablando básicamente de 3 términos que se utilizan muy comúnmente: adiátmica, adidaivika y adibháutica. Y en este contexto básicamente se expresan como el controlador, el controlado y el que separa a los dos. El que separa al controlador y al controlado. Bien. Rápidamente, hay que notar que estos 3 factores siempre existen. Prabhupada nos explica. Son de cierta manera, sobre todo, dependientes. Hablando y sobre todo cuando están separados. Sin embargo, el adidaivika es siempre, el adidaivika supremo, o el controlador supremo, siempre es independiente. Pero en el mundo material, si observamos, de alguna manera siempre tenemos nosotros alguien por encima de nosotros. Por ejemplo, de cierta manera, para un niño, por lo general es adi-átmica, o el controlado, por los padres, que son adidaivika. Igual también podemos irlo escalando, ¿no? Hasta llegar, por ejemplo, a un país, ¿no? En un país, pues hay un montón de personas controladas y están los líderes, que son los controladores. Que curiosamente alguien puede decir, no, pero es que ellos son sirvientes de todos los demás, pero al mismo tiempo están empoderados para controlar a todos los demás, ¿no? Y que de hecho todo el rollo de la política tiende siempre hacia cómo aprender a ejercer control sobre las masas. Y si nos vamos, en vez de irnos hacia lo macro, nos vamos hacia lo micro, también es algo similar, ¿no? Llegando hasta este cuerpo. Este cuerpo se le conoce también como adibháutica o el bhuta, ¿no? El bhuta que separa a esos dos controladores. Porque en última instancia, el controlador y el controlado, también Prabhupada explica que son uno mismo, o sea, no están separados. Y tampoco es que están peleados o que se queja el controlado del controlador porque es un abusador. ¿No? En el plano absoluto, en el plano trascendental, esos dos conviven y disfrutan, ¿no? Juntos, ¿no? En armonía. Sin embargo, al entrar a este mundo material, el adibháutica es el que separa, es el que se convierte en una entidad separada, ilusoria, hace creer que están separados esos dos. Y por lo tanto, también genera todo el conflicto de quién es el controlador y el controlado. Y aquí en este mundo, todo mundo está luchando por ser el controlador, ¿no? Todo el proceso, toda la ciencia, toda la historia, todo
toda la historia por la que hemos pasado y los procesos de desarrollo de la ciencia hasta el punto en el que tenemos ahora, si se fijan, es una lucha por el control, por tener control, bajo la ilusión de que se puede lograr el control, ¿no? Por ejemplo, podemos escuchar por lo general que la ciencia lo que busca es lograr, pues, eliminar las enfermedades, controlar la naturaleza, controlar la mente de las personas. O sea, siempre es como ese humor de querer controlar eso que nos rodea, que aunque no es nuestro, queremos controlarlo. Y curiosamente, por momentos, parece que se logra, ¿no? Parece que se está avanzando, ¿no?, en el control, y que cada vez hay bueno, y es una ilusión, ¿no?, porque la gente piensa, pero tampoco es muy evidente. La gente piensa que no, estamos cada vez más cerca de eliminar las enfermedades, eliminar las miserias de este mundo, de eliminar el sufrimiento, pero eso no es posible en este mundo material. Solamente es, como se expresa, una ilusión, porque este mundo material es un ciclo constante de eso, ¿no? De temporalidad, felicidad temporal, sufrimiento temporal. Entonces, todos los Vedas nos exhortan básicamente a salir de este ciclo de nacimiento y muerte, que es precisamente la respuesta que quieren los científicos y la gente en general, de tener control. El control solamente se tiene cuando uno toma control de sí mismo, y es algo que enseña Krishna muy insistentemente en la Gita, en la Bhagavad Gita, donde él expresa que realmente es muy importante que recuperemos el autocontrol. Y a partir de ahí, de tener el autocontrol, entonces empecemos a ejercer apropiadamente el control que se nos concede, dejando ir, ¿no?, tranquilamente el control que se nos retira. O sea, cuando se nos concede control, ok, ejerce el control. Tienes la oportunidad, la responsabilidad, puedes contribuir. Por lo general, la gente cuando tiene control, o se le concede el control, tiende a buscar abusar de ese control, ¿no? ¿Cómo yo puedo explotar el control que tengo ahora, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los políticos, por ejemplo, ¿no? Que siempre tienen un humor de casi, me toca ahora explotar al pueblo, ¿no? Y si no lo hago yo, lo va a hacer otro, así es de que mejor lo hago yo. Y siempre se termina con un humor de esa índole, pero en diferentes magnitudes. También incluso con este cuerpo. Ahorita que tengo el cuerpo, entonces uno quiere explotar el cuerpo lo más posible para sacarle y exprimir lo más posible el mayor placer, bajo los medios que sea, ¿no? En vez de contribuir al bienestar del cuerpo, el humor generalmente es explotarlo lo más posible, aunque se acabe, ¿no? Y si se acaba, no importa, lo bailado nadie me lo quita, ¿no? Como dicen por ahí. Entonces, es un tema muy interesante. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario a este respecto? Sí, yo tengo Adelante. comentario. Me gusta mucho lo que estás diciendo porque sí, justo es como la raíz de muchos de los conflictos que existen en el mundo de comunicación y de salud y de muchos criterios que se toman, porque si entendiéramos que realmente el tema es de interdependencia, donde si el otro está bien, yo estoy bien, o sea, no es como que yo tengo que buscar la explotación de la otra persona y exprimirlo y acabar con ella para luego seguir con otro y así, ¿no? Entonces, sino más bien en la medida en la que yo, por ejemplo, una de las, digamos, reglas del liderazgo efectivo, de un liderazgo efectivo, es formar más líderes, ¿no? O sea, darles a las personas facultarlas para que ellos utilicen todas las cualidades que tienen, sus capacidades, y canalicen sus deseos de manera apropiada para que todo esto se vuelva como una ola
pues de buena onda, ¿no? Una ola de buena onda. Y si tomamos el ejemplo de la naturaleza, por ejemplo, tú pones una semilla en un terreno fértil y le das lo que necesita: agua, sol, tierra, todos los elementos que ella necesita para florecer. Ella crece como una planta que después se convierte en un árbol, el árbol da frutos y luego los frutos dan semillas y de ahí surgen más árboles. Entonces, realmente el control que nos corresponde es más bien guiar para que todos los elementos que se necesitan se le den a cada uno de los que nos toca controlar, y que ellos tengan ese crecimiento, encuentren ese crecimiento, y no como aplastarlos o bajarlos o explotarlos, extraerles todo lo que podemos para después desecharlos, ¿no? Sino es al revés. En esa medida hasta incluso se vuelve más divertido, se vuelve una relación. Además, otra cosa de esto de la interdependencia son que, por ejemplo, lo que yo entiendo de la conciencia de Krishna es que está basada 100% en las relaciones. Y las relaciones deben ser de interdependencia. No es una cuestión de decidir cómo tienen que ser las cosas así, tajante y cuadrado, ¿no? Sino que no es una cuestión así lineal, sino que es de un flujo constante. Por ahí en uno de los versos estaba hablando del movimiento, de que todas las entidades se mueven, ¿no? Y hacen. Entonces hay que darle, nosotros, nuestra labor es de permitir ese flujo, ¿no? De no ser un obstáculo, sino de permitir que ese flujo se dé naturalmente, ¿no? Por ejemplo, ahora en las redes sociales, pues se da mucho el que uno expresa cosas, ¿no? Sus emociones, lo que te está pasando, lo que piensas de otros, y lo que expresas depende mucho de cómo tú te encuentras internamente. O sea, ahí se nota una expresión y de repente sale alguien: no deberías de decir eso, no deberías de hablar con ese otro. Y tú te quedas, ¿pero por qué? Si yo estoy sintiendo esa necesidad, ¿no? ¿Por qué esa necesidad de censurar, de atacar, de bloquear, ¿no? Y es por cómo estamos internamente. Habría que hacer una reflexión de cómo estamos, ¿no? Eso me queda porque, bueno, ahorita traigo ese pensamiento constante. Gracias. Totalmente, muchas gracias, Alaksha. Yo quería hacer también un comentario, Sirva, si se puede. Adelante, por favor. Sí, yo quería comentar de que dicen de que dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? Entonces estas gentes como los políticos, grandes controladores, deben tener un déficit de control personal muy interesante o muy importante, ¿no? Y creo que es lo que se ve a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Que sus vidas personales son desastrosas. Entonces intentan lograr hacia afuera lo que no tienen hacia adentro, ¿no? Que eso es muy común en este mundo material, ¿no? En la frase esa de dime de qué presumes, de qué careces. Y también vemos muchas fábulas e historias antiguas de grandes sabios que lograron un autocontrol perfecto, que cuando se les ofreció todo el reino lo rechazaron, no tenían ningún interés de controlar ni siquiera una mosca, ¿no? Porque ellos estaban perfectamente autocontrolados. Se me hace una cosa muy increíble esto. Sí, totalmente, Alejandro Adideva. Creo que es interesante observar los contrastes, ¿no?, de una relación sana. Y si analizamos en el mundo material, las relaciones siempre están enfermas, ¿no? O sea, no hay una relación 100% sana en este mundo material, digamos, hasta que no entras en control con la suprema personalidad de Dios. ¿A qué quiero decir con esto? Por ejemplo, o sea, la única forma que haya una relación sana es cuando hay plena conciencia y plena confianza. De hecho, si recuerdan, hemos platicado sobre Shraddha, cuando hay fe, cuando hay confianza de que la otra persona quiere tu bienestar, quiere contribuir a tu bienestar, ¿ok? Y eso no puede suceder a menos que también cada persona esté bien, ¿no? Que es algo que yo mencionaba en otros momentos, que en las relaciones espirituales o en las relaciones plenas de conciencia, una persona ya está bien, no necesita nada de nadie. O sea, él en sí, es algo que Krishna explica muy insistentemente, yo anta sukho antarara más, ¿no? Aquella persona
que es feliz internamente, anta sukha, y que se deleita internamente, anta raramas, yatantascha, y que siempre está apuntando, que solamente ilumina. De hecho, literalmente lo que dice el texto es que ilumina hacia el interior, o sea que lo que quiere ver es hacia adentro, hacia sí mismo. Ese yogi absorto en Brahman Nirvana, es Brahman, ¿no? Es divino. También Krishna menciona otro verso muy interesante en el 6.7, donde él dice, una persona autocontrolada, Jita Atma, alguien autocontrolado, Jita Atmana, Prashantasya, y que ha alcanzado la paz, un pacífico, alguien que es pacífico, Jita Atmana Prashantasya, de Shanti, Prashanta de Shanti, seguro esa palabra la han escuchado muchos, Paramatma Samahita, ¿no? Está establecido en Paramatma, está establecido en el ser superior, ¿no? Esa persona ve igual o se mantiene ecuánime en el frío, el calor, la felicidad, la aflicción, el honor y el deshonor, y la fama y la infamia. Entonces es muy interesante esto que mencionas, porque Adideva, porque en última instancia es esencial, en primera y en última, es esencial que todo el mundo logre el autocontrol, ¿no? Y ese tipo de personas que están deseosas de controlar a los demás, ¿verdad? A la naturaleza en sí, lo que menos tienen es control, ¿no? De hecho, también Krishna lo expresa muy categóricamente en el verso 9.8, donde él dice, como dice, de hecho, ese verso lo expresa Prabhupada aquí en uno de los significados, donde Krishna dice que utilizando mi propia naturaleza, yo restablezco, o esa palabra utiliza la palabra que se puede restablecer, lanzar, liberar. Incluso esa palabra es una palabra sánscrita muy interesante, a ver si me acuerdo ahorita, que es la de Prakriten Swama Vastavyam Vishriyami. Vishriyami Puna Puna. Una y otra vez, ¿no? Yo restablezco, lanzo, libero, o también se puede decir exilio a la hueste de seres, ¿okay? Y termina una palabra que es Avasham, impotentes, Prakriter Vashat, en poder de la naturaleza. Entonces, esta naturaleza, en cuanto detecta, imagínense que, o tratemos de concientizarnos que Krishna está consciente de todas nuestras intenciones. Entonces, en esa dimensión espiritual de plena conciencia, ¿okay? En cuanto alguien tiene el deseo de retirarle la libertad a otra persona, ¿okay? Es como instantáneo, simultáneo, que eres cautivado por la naturaleza material, para que puedas cumplir ese deseo. Para que tú puedas experimentar lo que es quitarle la libertad a otros. Y que simultáneamente aprendas la lección, y aprendas la lección en el sentido de que te van a quitar la libertad, y que sepas también claramente que es quitarte, que te quiten la libertad. Entonces eso es un tema, creo que es algo para reflexionar constantemente todo el tiempo, o sea, porque en la medida es una ecuación matemática instantánea, o sea, es instantánea, o sea, en la medida que yo deseo quitarle el poder a otros o quitarle el control a otros, en esa misma medida yo pierdo control sobre mí mismo. ¿Okay? Y soy cubierto por una naturaleza material, ¿okay? Con la que me identifico, que va a controlar mis movimientos, que va a controlar mis decisiones, ¿no? Porque de otra manera, no hay forma de que se pueda experimentar de forma segura esta sensación de quitarle el control a alguien y que te quiten el control a ti.
porque eso es lo que estamos experimentando aquí en este mundo. Quitarle el control y que nos quiten el control. Y es un vaivén constante en ese humor. Lulú Hay una tenía palabra. manos levantadas hace rato, ¿Sí? pero Lulú. Lu, ¿quieres mencionar Ah, algo? Sí, adelante. sí, a mí me gustaría aportar que analizando esta parte de esta predisposición a ser los controladores y los disfrutadores, primero, pues bueno, identificar que no necesitamos ser políticos como que malvados, ¿no? Para expresar en más o menor forma, en diferentes escenarios y de acuerdo a nuestros diferentes roles sociales, pues justo esa predisposición o esos patrones de control. Y en relación a esta parte de cómo la elevación del autocontrol impacta en la disminución de la necesidad de control, creo que es importante considerar de dónde viene esa necesidad de controlar, ¿no? Desde el punto de vista material para poder finalmente resolverlo. Y el origen tiene mucho que ver con los patrones de crianza, ¿no? ¿Qué nos dijeron acerca de nosotros? ¿Qué nos dijeron acerca del mundo y de los demás? ¿Y qué nos enseñaron explícita o implícitamente en nuestra crianza, cultura, como la forma de relacionarnos con los demás, ¿no? Claro. Hay en mayor o menor medida, ¿no? Espacios donde se fomenta justo el fortalecimiento de la autoestima a través de la expresión de patrones de control. Entonces, creo lo más importante es hacer como un análisis sincero de cuáles fueron esos patrones introyectados, y yo siempre he dicho que es como una reingeniería, ¿no? Que me pusieron en el software, que me guardaron en el disco duro, que tengo que borrar, que tengo que reprogramar, qué código, para que justamente pueda yo trabajar con esta predisposición al control, ¿no? Y al disfrute. Y bueno, de ahí, digamos que el código maestro, pues es conciencia de Krishna, ¿no? Es lo que te va a dar la posibilidad de un nuevo software. Sí, Gracias. fabuloso, Lu. Me encantó esa aportación. Sí, me recordaste la importancia de, a fin de cuentas, de identificar lo que Julian Rutter llama el locus de control, ¿no? Que desarrolló toda una teoría sobre eso y nos permite observar un poquito la importancia de identificar hacia dónde percibimos el control, ¿no? Obviamente, este señor también orientaba un poquito hacia, porque a fin de cuentas todos somos controladores de algo, ¿no? Que es también lo que Krishna está explicando. Siempre tenemos control sobre algo externamente. A veces nos lo concedieron, o sea, ya sea la divinidad, como por ejemplo, pues si te llega un hijo, digamos que ese control es una concesión divina, ¿no? Y también hay muchas ideas sobre cómo manejar esa experiencia de tener un hijo, ¿no? Y creo que lo importante es entender que no son nuestros hijos, ¿no? O sea, son hijos de la divinidad, son parte de la divinidad. Y así cada cosa que vemos, que cada concesión de control que se nos da en la vida, cómo encontrar y el conocimiento, la conciencia de que no es nuestro, aunque se nos concedió y a veces se nos responsabiliza, no es algo que es nuestro. Y es importante siempre regresar, como yo llamo en los ejercicios que a veces menciono de la brújula del control, de siempre regresar al centro, lo que sí me corresponde controlar. Me corresponde controlarme a mí, me corresponde controlar, si acaso, mis sentidos, e incluso a veces eso no tenemos control. Incluso de este cuerpo también perdemos control. Está garantizado que vamos a perder control. O sea, pregúntenle a las personas que tienen un cuerpo senil,
y que ya no les responde, o los que tienen Parkinson, o los que tienen, o los que se quedan ciegos, o los que, o sea, este cuerpo no somos nosotros. Entonces también, ¿cómo regresar e identificar lo que realmente me corresponde controlar? Me corresponde realmente mantenerme en el ser. Por eso Krishna insiste, y es un verso muy interesante, que es el 264, donde él dice que Raga, Dvesha, Vimukta, estando libres del gusto y aversión de los sentidos, ¿sí? De los 6 sentidos, y entre los que se incluye la mente, Raga, Dvesha, Vimukta, Vishayan Indriyash Charan, estando bajo control del ser, rendido al ser, ¿no? Con los sentidos ocupados en sus objetos, estando bajo control del ser, rendido al ser, Atma Vasha y Vidyatma, y así es como se obtiene la claridad. Entonces, cuando uno logra entender eso, entonces podemos empezar a hablar de que eres Atmavan, o que tienes posesión de ti mismo, estás en posesión del ser. ¿Okay? Y por el contrario, cuando el ser está en posesión de Ahankara, tal como Krishna lo menciona, Krishna hace mucha diferencia entre el término Atma, que es el ser, y Ahankara, el ego. ¿Okay? Entonces, cuando el ser, que a veces me gusta mucho cómo lo traduce a veces mi maestro espiritual, que dice el ser y el no ser, ¿no? El Atman es el ser. Si el Atman tiene control de Ahankara, suceden cosas maravillosas, ¿no? Se puede manifestar en este mundo cosas muy bondadosas y porque el ser en posición del ego siempre tiene la intención de contribuir, ¿no? a todo lo que se pueda, ¿no? Porque él realmente entiende su naturaleza de que la felicidad depende del servicio. Pero cuando el Ahankara, cuando el no ser, ¿okay? O el ego falso toma posesión del ser, y eso solamente es básicamente cuando el Atman cede su poder al ego falso, entonces pasa todo lo contrario, ¿no? Todo se vuelve muy miserable porque todo es en base al egoísmo, a yo y lo mío, y todo se ve separado, y lo que el otro tiene, no sé por qué lo tiene, todo basado en la ignorancia, en críticas, en juicios, siempre basados en la oscuridad, en la ignorancia, pues ahora sí como en el mal. ¿No? Yo creo que hay que ver esto como todo lo que enseña el Bhagavatam como un programa de mentoría. O sea, donde uno es el mentor de otro y Krishna es el mentor de todos, ¿no? Entonces, y él tiene como objetivos claros, que es que haya una relación hermosa entre todos nosotros. Entonces, cuando nosotros entendemos que el objetivo de Krishna es el bien común y tratar de entrar en oración profunda con él, en ese diálogo intenso con él, para poder entender qué es lo que él quiere transmitir a esa otra alma o a esa otra persona, y nosotros seamos solamente ese instrumento para el beneficio de toda la creación y para el placer de Dios. Entonces, si nos ponemos en ese contexto, el flujo del amor y de la energía son las que nos van a ir guiando. Por ejemplo, todas esas emociones negativas que tenemos, ¿no? De resentimientos, envidias, así como sientes adentro que algo no está sucediendo bien, miedo, angustia, desesperanza, todo eso, son como, yo los veo, no sé, Lulu, que es psicóloga, puede corregirme, pero creo que son como semáforos que nos están indicando como por dónde estamos caminando y que no debemos andar en ese camino, ¿no? Por ejemplo, a veces sientes una situación de crisis, ¿no? De ansiedad y de que te sudan las manos y que tienes mucho miedo, y a veces puede ser el indicador de que tienes que trascender eso y hacer lo que tienes que hacer,
o es un aviso de que ahí hay algo que no te corresponde hacer, ¿no? Entonces ahí tienes que tomar la capacidad de discernir entre si es un signo de que hay algo que debes hacer o algo que debes de dejar de hacer. Ahí es donde entra la inteligencia, donde tenemos que conectar la inteligencia con Dios y decirle así sinceramente: Dios, Krishna, por favor, ayúdame, porque yo no sé, no tengo idea qué es lo que debo hacer, ¿no? Si debo seguir o debo parar. Y Fíjense que en esto, Alaksha, que estás diciendo, la pregunta bueno, el caso que pone Agustín en el chat, yo creo que valdría la pena analizarlo, porque Sí, justo se vincula con esto. Perdón que interrumpí, pero creo que hacen un clic muy bueno para analizar. vamos checando sí. este comentario de Agustín, que también quiero pasar al otro tema, que no quiero que se nos vaya, porque es este sueño, esta realidad onírica, ¿no? ¿Cómo es pero bueno, vamos ahorita con esto. Tengo una duda, dice Agustín, cuanto a eso. Y hablando del control, por ejemplo, un médico que está en una cirugía y está tratando de salvar la vida a un paciente y está luchando por salvarle la vida, aquí podría decir, está tratando de controlar. Sabe que en cualquier momento puede variar la balanza del salvarlo o de que muera. ¿Cuándo debo decir no puedo controlar esa situación, aún sabiendo que puedo en cualquier momento salvar esa vida? Sí, totalmente. Como mencionaba Laksha, todo este es un tipo de entrenamiento constante que nos da para identificar precisamente eso, Agustín. ¿Cuándo es que se me concede el control? ¿Cuándo es que se me impone? Porque a veces alguien llega y te dice, por ejemplo, con mi hijo, ¿no? Uno puede decir, pues hijo, tú decides qué es lo que deseas, ¿no? Y el niño dice, ay, qué padre, ¿no? Pero también él puede decir, no es que yo quiero que tu papá, me ha pasado con mi niño, ¿no? Es que yo quiero que tú decidas por mí. Yo le digo, no, ni más. Tú decides, tú toma responsabilidad, ¿no? Y, ay, para él así como que me está imponiendo su voluntad, ¿no? O sea, yo no quiero decidir, ¿no? Y lo noto mucho con él. Dice, no, yo quiero que tú lo hagas, ¿no? Quiero que tú decidas. Y digo, no. Entonces ahí nos peleamos porque a fin de cuentas lo obligo a decidir, a que él decida porque es su responsabilidad, ¿no? Entonces siempre está ese tema de identificar cuándo alguien me concedió control y cuándo alguien me está imponiendo control o responsabilidad, digamos. María, ¿quieres mencionar algo? Adelante, María. Creo que, bueno, Dijo esperamos. que te hizo señas de que la esperas Sí, tantito, sí. pero igual puedes Entonces, ir adelantando. Agustín, Y, sobre ese y tema, Silu, ¿quieres mencionar algo? que también tiene que ver con cuando por ejemplo, dependiendo de nuestro dharma, ¿sí? Cuando se nos otorga control. Porque, por ejemplo, en el caso de un médico, ¿no? Que asume esa misión de cuidar, pues bueno, obviamente va a tener cierto control, pero aquí la cuestión es hacer el deber sin apegarnos al resultado Ese es todo de el asunto. esa acción. Entonces, con eso ya no necesitas preocuparte tanto de si voy a aceptar o no voy a aceptar el control o cuándo me apego al control, sino siempre hacerlo sin esperar el disfrute de los resultados. Creo que sería. Así es, básicamente es la respuesta, Lu, porque solamente necesitamos entender que ahorita en este momento tengo las posibilidades, pero en cualquier momento me pueden retirar eso y no pasa nada, porque en última instancia no me correspondía a mí, ¿no? Entonces el médico va a hacer todo lo posible por salvarlo, pero si él hizo todo lo posible y no logra salvar a la persona, simplemente el control no se le concedió, ¿no? No se le... Buenos días. Sí, Mari. Sí, Buenos días, claro. Hare Krishna. Hare Krishna. Sí, yo estaba pensando en el control de los sentidos, ¿no? Y lo que es el control
el control del carácter, ¿no? Entonces, el control del carácter significa el ego. Y el control de los sentidos, pues es el deseo, ¿no? El querer tener algo. Por ejemplo, si alguien dice, yo quiero un chocolate, se le antoja un chocolate, va por el chocolate y está ahí, ¿no? Y quiere el chocolate y no tiene un control del sentido del gusto. Y entonces lo del carácter es el ego. ¿Cómo controlar mi forma de contestar, de pensar también, ¿no? Todo eso es el ego, sobre todo la comunicación que tenemos con los demás. Esa es la personalidad, es el ego donde más está ahí presente y a veces viene ese descontrol de la comunicación con los demás porque nuestro ego no nos permite que, o sea, pensar en el otro, entender al otro, comprender al otro, qué quiere decir, qué siente, cómo lo percibe. Y entonces es cuando entonces el ego decide, me voy a poner en su lugar, ¿no? Me pongo en su lugar. ¿Por qué? Porque se dice que primero eres tú, después yo. Y si eso siempre lo siento que es algo que debemos tener presente. Primero tú, después yo. Ajá. Y eso es una. Y con lo otro del doctor, pues bueno, como dijo Lu, es nuestra responsabilidad lo que debemos hacer y ser responsable en cómo lo voy a hacer y qué es lo que debo hacer. Y además ahí entra el sentido moral, ¿no? De salvar una persona que está enferma, una persona que se siente mal, una persona que aún puede luchar ese doctor o esa persona por él. Y siempre yo he escuchado doctores que dicen, señora, esto ya no está en mis manos. Si usted es creyente, así dicen, haga oración, haga oración. Yo voy a hacer lo posible, voy a dar este medicamento, pero ya no está en mis manos. Hare Krishna. Gracias. Gracias, Billy. Sí, a fin de cuentas, lo que Krishna nos enseña es la práctica de dejar ir. ¿No? De dejar Yo ir. quiero comentar algo. Ajá. Adelante, Lu, por favor. Buenos días, Hare Krishna. Sí. Bueno, yo lo que creo, son muy enriquecedoras estos análisis porque son las cosas concretas y en lo cotidiano de lo que vamos viviendo, porque muchas veces la lectura, los temas, de repente los podemos generar, por lo menos en mi persona, medio abstracto, pero ya cuando se va aterrizando, eso me hace como más consciente de lo que debo transformar y elaborar. Pero a mí se me hace como muy enriquecedor cuando comenta Lu de que el servicio o el dharma que tenemos en torno a lo cotidiano de cada una de nuestras profesiones, actividades o cosas que nos corresponde, los demos siempre desde el servicio a Krishna para que sea para él, pero cuando dice que sin poner atención al resultado, yo creo que es fundamental porque es cuando que controlamos el ego. Porque yo, por ejemplo, trabajo como abogada y soy investigadora y me toca buscar datos que favorezcan al proceso de los imputados, de las personas. Y entonces yo entro en crisis de decir, ay, es que esta persona es para su bien y no he podido lograrlo y me siento mal emocionalmente y todo, y ahí es el ego el que me está controlando. Entonces me dan esa herramienta nueva para mi trabajo y bueno, se los agradezco para tomar más conciencia de no ponerme mucha atención a la construcción del resultado, pero sin negligencia a lo que me corresponde. Muchas gracias, Hare Krishna. Sí, Lu, qué gusto. Sí, exactamente. Realmente creo que es muy importante practicar las enseñanzas que Krishna nos da en el Gita. Se resumen, podríamos resumir, en que cuando yo tengo el control, hago lo mejor que puedo con mis posibilidades, entendiendo que hay un sancionador último, o sea, que es Paramatma y que es el que dirige todos, incluso el que yo vea de una forma una cosa, que perciba ciertos detalles, que tenga cierta habilidad con el cuerpo que logre hacerlo, o cierta habilidad con la mente para conectar ciertas cosas. Y a veces podemos notar que a veces están presentes y a veces no. ¿No? A veces yo logro conectar ciertas ideas y digo, sí, aquí esto y otra. Y en otras ocasiones digo, es que
quiero conectar, ¿cómo es? ¿Cómo va esto? Y no, uno no logra como tener esa habilidad instantáneamente. Entonces, ahí es cuando hay que entender y dejar ir el control y posicionarnos en lo que sí me corresponde, ¿no? Lo que es mío, ¿no? El autocontrol, ¿no? Recuperar mi conciencia de mí, de quién soy, y eso es autocontrol, ¿no? Recuperar la noción de que no soy el controlador, y cuando uno vuelve a esa posición, al conocimiento que es verdadero, que es hecho, que son hechos trascendentales, eso automáticamente le da a uno paz, ¿no? Por eso Krishna dice, Jitatmana Prashantasya, los autocontrolados pacíficos, los autocontrolados que están en paz, ¿no? Ellos alcanzan su ser superior, ¿no? O se establecen en Paramatma, o también se puede traducir como entran se fusionan o se ponen en línea con Paramatma y aceptan que todo está controlado por el controlador que le corresponde, ¿no? Y en última instancia es Krishna, es Dios, ¿sí? Porque si no, entonces imagínense el sufrimiento que nos causamos a nosotros mismos. O sea, es que yo quiero cambiar el mundo, pero no logro cambiar el mundo, no logro que la gente cambie, no logro esto, no logro el otro. Entonces todo el tiempo es estarse, yo soy un tonto, yo soy un esto, entonces entras, precisamente eso es el ego falso, ¿verdad? Que nos aporrea, ¿no? Que nos aporrea. Y por el otro lado también, ¿no? Cuando todos tenemos una rachita de que nos salen varias cosas bien, sí, yo soy el más acá, yo soy el más allá y soy Juan Camaney, Juan de las Pitayas, y yo hago todo me sale bien, ¿no? Y el día que te sale mal todo, o sea, ¡pum! De hecho, precisamente Krishna describe todos esos detalles muy detallados, de forma muy, muy específica en las definiciones de los tipos de autores que podemos ser, ¿no? Un autor, un ejecutor de actividades que está posicionado en la bondad, Krishna lo define como libre de relaciones mundanas, es decir, libre de relación con el ego y todo lo demás, y todas las relaciones del ego falso. Mukta Sango, Naham Badi, ¿no? Libre de presunción, porque él sabe que aunque él hizo algo, él no lo hizo solo, hay muchos factores, y en última instancia también está Paramatma que sanciona. Entonces, Naham Badi no está hablando, no habla de sí mismo, no presume, ¿no? Driti Utsaha, ¿no? Él siempre está lleno de entusiasmo, Driti, de Utsaha, y Driti, y determinación, ¿no? Y Siddhya Siddhya Nirvikara. No, y esa persona siempre está establecida, es inmutable en el éxito y en el fracaso. O sea, él es ecuánime en el éxito o el fracaso. Radhika Prabhu, ¿querías mencionar algo? Como que abrió el micrófono. Bien, y ese es el autor en bondad, pero si les describo cuál es el autor en rayas, ¿no? O el autor separador, ¿quieren escucharlos? Que a veces nos va a ir con esto toda la clase. Sí, ya faltan 3 minutos, pero sí, dilo. Ahí va. Okay. Entonces, el autor separador o el autor pasional es Ragi Karma, atado a la acción. O sea, se aferra a una cosa, ¿no? Es que quiero hacer esto y quiero hacer esto y quiero hacer esto, ¿no? Pala Prepsu, siempre deseoso del fruto mundano, ¿okay? Que por lo general son frutos temporales, frutos imperfectos, pero él siempre está deseoso del fruto y todo lo hace por el fruto, ¿no? Ragi Karma Pala Prepsu, lubdo, codicioso, himsatmaka, violento. Es una persona que como sea lo voy a hacer y no me importa lo que los demás digan y si no quieren que se vayan todos. ¿Han escuchado ese tipo de personalidades? ¿No? Si te gusta, bueno, y si no, ni modos. ¿No? Himsatmaka, asuchihi, sucio, que eso es una palabra muy profunda porque empieza desde la suciedad de creerse o de no saber quién eres, ¿no? Cuando Krishna habla de suciedad, se refiere también a esa suciedad de la conciencia, de no tener claridad de quién eres, o
una sociedad de creerse este cuerpo. Harsha Shokan Vita, y creo que esta es una parte muy importante. Harsha Shokan Vita, ¿no? Eso literalmente se podría traducir como poseído por la miseria y la dicha del momento. Que eso es algo muy importante, ¿no? Porque nosotros podemos estar sufriendo o disfrutando alegría, pero esto se vuelve un problema cuando esa alegría o sufrimiento nos posee a nosotros. O sea, no hay problema si tú posees sufrimiento, si estás sufriendo, pero cuando ese sufrimiento, esa ansiedad, ¿no?, te posee a ti, ¿okay?, y no te permite actuar, ¿no? Entonces eso es un autor en pasión, o sea que por la ira, o sea, si estoy enojado, no me importa y destruyes todo, ¿no? Y después, ay, híjole, pero ¿por qué hice esto, no? Si yo no quería, si... O sea, realmente es muy evidente el autor en pasión o separador que no está en posesión de sí mismo, porque todo lo que hace termina o arrepintiéndose o sintiendo orgullo, envaneciéndose demasiado, ¿no? Y todo eso son efectos de rayas de ese agente. Y el autor en ignorancia, pues bueno, es el que piensa que una sola actividad es lo único que existe, ¿no? Que no es apto generalmente. Y ¿cómo va ese verso del Gita? Que es ayukta, no apto, insultante, prákrita, obstinado, stabda, engañador, malicioso, además lento, procrastinador, ¿no? Nash criticó la Vishadim Dirga Sutricha, procrastinador, y eso es el autor básicamente del modo de la ignorancia. Estos tres actores, si se fijan, durante el día nos convertimos de uno a otro constantemente, ¿no? No siempre somos uno. Siempre estamos en un vaivén de calidad respecto a las cosas que hacemos, ¿no? Dependiendo también el nivel de energía positiva o el nivel de energía biológica del cuerpo o mental. Cuando uno tiene en la mañana, por lo generalmente podemos llegar a ser muy buenos autores en la bondad, pero ya en la noche, cuando estamos cansados, somos más actores de la ignorancia que nada. Bien, pues es un gusto, ya son las 9. Como no tengo el control, no alcancé a ver todo lo que quería. Entonces lo dejamos ir. No pasa nada. Rivas, yo dejé algo allí en el chat. A ver si luego se puede retomar 6 algo. nuevos mensajes. Vamos a leer los mensajes. Porfa. Agustín menciona, gracias a todos, estas discusiones son realmente la ciencia de Krishna. ¿Cómo podemos estar en la conciencia en la vida cotidiana para los que todavía estamos envueltos en la vida ilusoria? De verdad, muchas gracias. Pues para servirte, Agustín, y también gracias a ti por estar aquí. No cualquier persona también puede estar. Lu, en el significado del texto 12 dice esto. En el mundo material, el espíritu de disfrute que poseen las entidades vivientes en razón de sus propias acciones, karma, gradualmente se esfuma por las leyes de la naturaleza, y la energía ilusoria dicta entonces en los oídos de las almas condicionadas que deben volverse uno con el Señor. Esa es la última trampa de la energía ilusoria. Me gustaría entender por qué se dice, y la energía ilusoria dicta entonces en los oídos de las almas condicionadas que deben volverse uno con el Señor. Esa es la última trampa de la energía ilusoria. Sí, dice, ¿por qué es una trampa el que se indique que debe volverse uno con el Señor? Bien, una excelente pregunta, Lu. Se considera una trampa porque en las sesiones pasadas hablábamos de los diferentes planes de controlar. Plan A, plan B, plan C. El plan A es pararnos aquí con nuestro cuerpo, con nuestro poder, con nuestra capacidad y tratar de controlar todo lo que nos rodea y a todas las personas con las que tengamos contacto, ¿no? Cuando no podemos hacer eso,
me gusta repetir lo que dice mi maestro espiritual. El plan B es volvernos las víctimas, ¿no? Volvernos la víctima y decir, yo soy un pobrecito y soy la víctima y la gente está abusando de mí. De tal manera que también estamos buscando controlar a los demás para que se pongan de nuestro lado en contra de otra persona, de los que no nos dejan controlarlos, de los que no hacen lo que nosotros queremos, ¿no? De los que no actúan como nosotros consideramos justo. Pero cuando falla el plan A y el plan B, el plan C es, bueno, yo soy Dios, ¿no? Entonces solamente que estoy en ilusión. Y si yo logro fundirme con Dios, entonces sí voy a tener el control. Si yo logro ser, entonces si yo me fundo con Dios, si yo me hago uno con el Señor, entonces yo voy a ser Dios y voy a ser el controlador. Entonces es como el plan de frustración completa, o sea, de que no puedo controlar el mundo, pero se supone que soy uno con Dios, entonces yo me voy a fundir con Dios para ser el controlador, ¿okay? En vez de buscar servir. O sea, porque esa decisión todavía está dictada por el deseo de ser el controlador, ¿okay? Porque cuando uno abandona el deseo de ser el controlador, uno adopta el deseo de contribuir. ¿Por qué? Porque tienes control de ti mismo, porque estás satisfecho en ti mismo, porque no necesitas que otros te dejen controlarlos, ¿no? Porque tienes control y estás autosatisfecho, entonces lo que tú deseas, el deseo de una persona espiritualmente avanzada es realmente contribuir al bienestar de todas las entidades vivientes. Y cuando no puede contribuir, tampoco sufre porque él está autocontrolado. ¿Sí? Simplemente entiende que no le correspondía dar tal bienestar a tal persona. Es como yo le digo a veces a mi esposa, ¿qué más yo quisiera darte un castillo? ¿No? O sea, sería un gran placer para mí, un gran deleite tener a mi esposa en un gran castillo y para mis hijos campos y todo eso. Sería para mí un gran deleite y yo me sentiría me sentiría Krishna, ¿no? Porque yo sería como estuviera dándoles todo lo que yo quiero a ustedes y los tendría como reyes, ¿no? Pero no me corresponde porque ustedes tienen un karma, ¿no? Que no les corresponde eso, y por más que yo quiera darles eso, si a ustedes no se les corresponde y Paramatma no lo sanciona, yo no soy nadie para dictar, no es que sí quiero que tengan esto, no puedo hacerlo, ¿no? Y también no me corresponde, no es mi karma tener ese placer, porque habrá padres que sí tienen ese placer, que sí les corresponde, ¿no? Y que pueden gratificarse materialmente con ese placer y tienen todo para darle todo lo que quieran a sus hijos y satisfacer todos sus caprichos. A mí no me toca ese karma. Aunque ¿qué más quisiera este ego falso tener ese placer? ¿No? Pero te tocó un karma mejor, el de darles Uno conciencia de Krishna. mucho mejor, ¿no? O sea, el hecho de poder enseñarle a mis hijos es el conciencia de mejor Krishna, palacio. sí, tengo el karma de que los puedo sacar de este mundo material, de hacerlos conscientes de que no son este cuerpo. Tengo esa claridad. Y para mí digo, eso es muchísimo mejor, ¿no? El otro deseo como que se queda allá y me río de él, así como se los estoy diciendo a ustedes, me río de él. Y ja, 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 ¿no? Pero Sí, técnicamente, claro, perdón. Adelante, Gokulananda. Técnicamente, poder sacar a alguien de la existencia material a través del servicio de Dios no es un karma, es misericordia. Exacto. Y otra cosita, ¿cómo sabemos si eres ese padre que puede dar todas esas bendiciones materiales? Ese es el otro tema que quería hablar. Si te estás condicionando. Dice, yo no está en mí. No sabemos si no está en ti si no trabajas por ello. O si te va a tocar por tu karma si no haces el esfuerzo de ver si es posible hacer eso. Y no estamos envolviéndonos en hacer algo material, porque tú ya tienes esa base espiritual que cuando logres esa riqueza, como decía Lakshya ayer, ojalá y todos seamos ricos para poder tener más poder para expandir esta conciencia de Krishna. ¿Por qué tenemos que aceptar la pobreza
Si podemos ser ricos y con esa riqueza llegar a todo el mundo, ¿no? Bien. Sí, Totalmente. eso es cierto, porque también la riqueza es abundancia de Krishna. O sea, la riqueza material, el dinero en sí es una energía de Krishna que debemos aprender a manejarlo de manera que fluya constantemente, que haya más crecimiento, más dinero, más conciencia de Krishna, dinero, conciencia de Krishna, pero no como querer, es que a veces pasa que se nos corta esa facultad de tener dinero porque nosotros mismos tenemos cuestiones que limitan el flujo. Entonces, al limitar el flujo, entonces no somos aptos para manejar esa riqueza, ¿no? Entonces, habría que entender y volvernos también expertos en cómo funciona esa energía material de Dios, ¿no? También. Volvemos al mismo punto de querer controlar a Lakshya. No, al contrario, es entenderla para saber No, pero cómo sí, puede ser sí te mejor, entiendo. ¿no? Digo, te entiendo porque es algo que también yo menciono mucho, ¿no? De hecho, todo lo que estudio y todo lo que cosas que estoy haciendo en mis estudios son precisamente para brindarle a las personas la oportunidad de ver que Krishna sí nos dice cómo controlar la naturaleza, ¿no? Sí nos explica cómo tomar control, cómo volvernos trascendentales a los modos, ¿ok? Y bien, siendo trascendentales a los modos, actuar desde el alma, desde el ser, desde el plano espiritual, ¿ok? Pero todo empieza primero por identificar qué tanto soltamos esa tendencia a controlar a los demás, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces los devotos queremos controlar y decir, no, es que yo quiero que todos sean conscientes de Krishna, ¿ok? Digo, yo lo que digo es, si Krishna no obliga a todos a volverse devotos, que él sí puede, ¿no? ¿Por qué nosotros queremos hacer eso? Quitarles la libertad a las personas. Y ahí se denotan muchas corrientes que pueden también mostrarse como muy misericordiosas, pero es un hecho que no podemos, es importante entender que el control sobre otras personas no es algo que nos corresponde el control sobre nosotros mismos. Nosotros volvernos sirvientes de los demás en conciencia de Krishna, ¿ya? Aunque a veces los demás no quieran ser conscientes de Krishna. ¿Querías mencionar algo, Pilar? Sí, gracias. Sí, es lo que acabas de mencionar es muy importante. Lo primero es controlarnos a nosotros mismos, tener un control sobre nuestro carácter, sobre nuestras emociones, sobre todo eso, ¿no? Entonces, eso es importante. Y con respecto al dinero, como decía Lakshya, ¿verdad? Es que allá arriba saben quiénes sí, o sea, vamos a tener la fortuna de tener más dinero, etcétera. ¿Por qué? Porque ya tenemos tal vez un control más grande sobre el bien y el mal. ¿Por qué? Porque hay algo que mi papá decía hace muchos años, ¿verdad? Decía mi papá, que el ser humano no está educado para tener dinero, porque en cuanto tienen dinero, ¿qué hacen? Muchos, pues voy a tener hasta 3 casas, 2 casas, tantos hijos, y no les interesa, ¿no? Entonces, por eso es lo que hacen y muchos vicios, pero si Krishna ve el alma, la forma de ser de cada uno, entonces dice, bueno, va a usarlo para el bien, va a ayudar aquí, va a dar aquí, va a hacer todo bien posible. Entonces eso nos llega por añadidura, ¿sí? Por añadidura. ¿Por qué? Porque ya hay un crecimiento del alma. Entonces ahí está. Sí. Sí, porque muchas veces podríamos tener muchos conocimientos, mucho todo, pero no hay crecimiento del alma. Eso solo lo saben allá arriba y nos mandan qué necesitas, ¿no? Sí, hay que Hare entender Krishna. aquí, gracias Pilar, muchísimas gracias, un comentario muy acertado, porque hay que entender de forma integral la conciencia de Krishna. Porque tenemos corrientes, así como sucede en diferentes tradiciones religiosas, específicamente, por ejemplo, las judeocristianas, en su mayoría
predomina como esa glorificación de la pobreza, de ser los pequeños, los pobres, toda esa línea. Pero también ellos hay gente que se orienta mucho a, no, es que la prueba de que Dios te quiere es que eres rico, ¿no? Y si Dios no te quiere, no eres rico, ¿no? Y en Conciencia de Krishna también suele pasar eso. Entonces hay que entender con las historias, por ejemplo, voy a dar nomás un ejemplo rápido, ya se nos hizo bastante tarde, pero si están aquí es porque está interesante. Hay ejemplos, por ejemplo, Maharaj Yudhishthira en el Mahabharata. Maharaj Yudhishthira pasó miserias durante la mayor parte de su vida, ¿no? Fue exiliado, fue perseguido, lo intentaron matar. Oye, pero es que él era un devoto puro. Él no dejó de ser un devoto puro en ningún momento, ¿no? Y en un momento de su vida le dieron el mundo entero. Era el emperador del mundo, ¿no? O sea, es un ejemplo muy interesante porque podemos hablar de que nosotros tenemos el control de hacer las cosas adecuadamente, pero definitivamente la riqueza, si está definida por nuestros actos pasados materiales, ¿okay? No es algo que tampoco tengamos que, o sea, tenemos tantas vidas trabajando que tenemos karma, o sea, si nos quedáramos parados, impávidos, o sea, seguirían pasándonos cosas porque las reacciones de nuestras vidas pasadas siguen llegando. Nos caería dinero del cielo, nos caería oro, nos descalabraría un tabique de oro, cualquier cosa, porque ya hay un karma que está generado, ¿no? Que ya hay una corriente, venimos avanzando y tenemos mucho vuelo. Entonces, aunque nos intentemos parar, el karma sigue en movimiento. Y si lo vemos desde el plano de vista trascendental, Krishna ya tiene su plan. El Supremo ya hay un plan y todos nuestros planes y todos nuestros esfuerzos ya están incluidos en ese plan. ¿Okay? Entonces, el dinero va a llegar en su momento. ¿Okay? Como tú lo mencionaste, Pilar, cuando estemos preparados, como Malaksha lo mencionó, cuando tengamos todo el conocimiento necesario para, de cierta forma, manipular la naturaleza material en conciencia de Krishna. Otro ejemplo es Prithu Maharaj. También Prithu Maharaj fue un rey, una encarnación de Dios, un Shaktiavesha Avatar, que vino a enseñar cómo administrar, y él hizo también maravillas, ¿no? Hizo así básicamente, aporreó a la tierra para que volviera a dar, porque la tierra ya no estaba dando nutrientes, ya no estaba dando riquezas. La tenía guardada y Prithu Maharaj a la fuerza, ¿no? Hizo que la tierra sacara riquezas, ¿no? Sí, entonces, bueno, es un tema muy interesante. Y solo para cerrar y dejarlos a todos pensando, quiero mencionar lo de los versos, solo lo voy a mencionar, creo que más se van a quedar. Todo esto, como se dice aquí, Mahavishnu, la parte técnica de que el gran Vishnu, del que salen los poros, de sus poros salen universos, ¿okay? Que él deseó recostarse en el océano causal. Es muy importante y muy simbólico también el hecho de que él está dormido. O sea, porque él tiene sus actividades trascendentales, pero en un momento él se recuesta y miles y millones de universos son creados y todos solo son un sueño. Todo lo que sucede en este universo es un sueño, es una realidad onírica, ¿okay? Que no tiene relación con la realidad trascendental. Ahorita podemos seguir, es importante que sigamos con este pasatiempo. Es un lila, es un pasatiempo que está soñando Vishnu. ¿Okay?
Y nosotros somos básicamente los disfrutados en ese sueño. Él está soñando con nosotros. ¿Okay? Y simultáneamente nos permite a nosotros soñar. Y esto quiere decir una cosa. Mientras estamos aquí, nuestras actividades verdaderas o el verdadero karma, la verdadera acción está pausada. Entonces, pero en el sueño podemos empezar a activar por medio del servicio devocional, y es la forma de salir del sueño. Empezar a actuar de forma espiritual y dejar de actuar como un sueño. Una vez que nos demos cuenta de eso, entonces muy fácilmente podremos recuperar conciencia de Krishna. Mientras sigamos enfocados en tratar de controlar la naturaleza material, esto simplemente es un sueño muy, muy, ¿cómo se le puede decir? Guajiro. Guajiro. Anda, está bien, me gusta esa palabra. Un sueño guajiro. Muchas gracias, Srivas. Muchas Muchas gracias. gracias Oye, a todos. un Nos montón de colgamos comentarios. un ratote. Sí, estuvo muy bueno. Gracias, buen día. Que este sea un espacio abierto a la libertad de expresión, que todos puedan colaborar con sus pensamientos, y eso enriquece mucho las pláticas. Sí, esa invitación quiero hacerles, así es que inviten a quien quieran, no tengan miedo, avísenles, compártanles, por favor. Muchas gracias. Hay que leer los comentarios, Alaksha, porque hay buenos comentarios ya, y ya con esto cerramos, ¿vale? Órale, va, ya son 9:20, pero bueno, está bien. Quienes puedan continuar, adelante. Quien se sale ya. Exacto. Sí. Alaksha dice, puede ser una trampa de lenguaje, ¿no? Que creemos que yo soy Dios. Sí, de acuerdo. Nosotros no somos Dios, somos instrumentos de Dios y de su propósito supremo. Totalmente de acuerdo. Sí, es una Lu López, sí, esa es una hipótesis. Ok, esa pregunta, ese comentario me dejó con duda, Lu. Bueno, pero yo he visto que el dinero y la riqueza traen más ataduras. Krishna es bien benevolente. Él te da lo que quieras. También, ¿sí? Si no estás en conciencia de Krishna, el dinero y la riqueza traen ataduras. Pero no siempre es así. Porque el dinero y la riqueza también pueden ser utilizados para Krishna. Prabhupada fue uno de los más ricos del mundo. Yudhishthira era el emperador del mundo. Alaksha, sí, cuando no se usa apropiadamente, esas son creencias también limitantes. Totalmente de acuerdo. Agustín, por eso sí creo que hay que alcanzar una riqueza espiritual. Lu, si todo se pone al servicio de Krishna, se transforma en medio de servicio y se aleja de ser atadura. Sí, exacto, dice Alaksha. Todo puede ser usado como un medio de liberación. Oigan, está bueno aquí toda la charla. Había una charla paralela completa. Yo estoy de acuerdo con Srivas. Los pocos años que me ha tocado vivir en la actualidad, mi corazón me dicta eso. Alcanzo una riqueza espiritual. Esta está por encima que tratar de alcanzar el otro tipo de riquezas. Agustín. Gracias, Agustín. Estamos de acuerdo. Qué bonito. De acuerdo, excelente pausa totalmente. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Pues muchas gracias a todos. Arjuna, en mi caso, aplico mi mejor esfuerzo en todo lo que hago y el resultado lo pongo en manos de Krishna, tal como debe de ser. Si se da, lo agradezco y lo ofrezco, y si no, pues también lo agradezco, pues es una enseñanza. Muchas gracias. Así es, para el devoto todo es bueno. Para el buen devoto todo es bueno. Así es que... Muy bonita día, les agradezco mucho. Disculpen. Gracias. No, Hare muchas Krishna. gracias a ti, Hare Srivas. Krishna. Gracias a Hare todos. Krishna. Abrazos. Gracias. Genial. Adiós, Gracias, Astrid. bye. Buen día. Ruby. Gracias. Buen día. Bye, bye. Luis, bye.